Chiara Lubich. Jesús es el camino. Lui che ha detto sono la via, è lui la strada sicura che seguiremo, e un incendio col suo amore scoppierà, un novio alle radici brucerà. Gesù è la via. Jesús es el camino. Carissimi giovani, Gesù la via. Queridísimos jóvenes, Jesús el camino. Yo soy el camino, dijo Jesús. Esta es la palabra que debemos reflexionar juntos. Cada persona, a lo largo de su vida, recorre un camino, y así cada joven y cada adolescente. Y los caminos que se recorren son muchos. Ustedes conocen los que generalmente siguen los jóvenes de hoy. Veámoslos. Por cuanto resulta, sobre todo de los sondeos, las aspiraciones de los jóvenes de hoy, mencionando solo algunas, son totalmente diferentes de las que había en la llamada Revolución Cultural de 1968. Muchos de ustedes no habían nacido aún, pero tal vez la hayan oído nombrar. El compromiso ideológico que en aquel momento prevalecía se dio gran parte de su espacio a la búsqueda de una plena autonomía del individuo y como consecuencia a que prevaleciera lo privado. Hoy, la mayoría de los jóvenes no tiene grandes ideales. Aspira a un buen trabajo, a una buena posición social, a una casa, a la posibilidad de formar una familia y a un futuro seguro. Los que gozan del bienestar y están acostumbrados a tenerlo todo y enseguida, no se sienten motivados por ningún espíritu de sacrificio y no se toman la vida con sentido de responsabilidad. Para una minoría de jóvenes, la pérdida de motivaciones lleva incluso hasta el huir de la realidad hacia la droga, la violencia y otros desórdenes morales. Pero la exigencia de autonomía, que por un lado lleva a los jóvenes al individualismo, por el otro los lleva también a hacerse preguntas a nivel personal. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y a menudo estos jóvenes, al rechazar por prejuicio todo tipo de autoridad, quieren encontrar respuestas subjetivas, perdiendo de vista así sus propias raíces culturales y religiosas. Sin embargo, los cambios políticos y culturales y el gran desarrollo de las comunicaciones a nivel mundial han favorecido entre los jóvenes la superación de viejas actitudes. Y se advierte una mayor sensibilidad y compromiso por la paz universal y la no violencia como camino para el futuro. En muchos hay una gran apertura, sin más discriminaciones culturales, raciales, diferencias ideológicas ni religiosas, y ya no existe el rechazo hacia las personas distintas a ellos. De aquí brotan la opción de solidaridad por los marginados y por las difíciles situaciones de los países en vías de desarrollo y los modos de voluntariado cada vez más consistentes. Es típico, además de los jóvenes, el respeto y el amor por la naturaleza, amenazada por la explotación indiscriminada del hombre. Además,
Si en muchos, distraídos por el pragmatismo consumista, se manifiesta cada vez más una acentuada indiferencia religiosa, en otros se despierta un sincero interés religioso que los lleva a comprometerse radicalmente en movimientos, asociaciones, etc. Notas negativas, por tanto, pero también notas positivas y aún más apreciables predisposiciones de los jóvenes a una visión cristiana de la vida abierta y comprometida. A unos y a otros, hoy Jesús les repite: yo soy el camino. Para todos, un profundo encuentro con Él puede ser determinante. Para los que siguen propuestas demasiado fáciles y recorren caminos tal vez errados y ambiguos, para que puedan descubrir a aquel que les puede dar plenitud y felicidad. Y para los otros, para que alcancen la completa realización de sí mismos. Io sono la via, ha detto Gesù. Yo soy el camino, dijo Jesús. Pero, queridísimos jóvenes, ¿qué quiere decir Jesús con estas palabras? Lo que afirma es un concepto tan elevado, una verdad tan rica, que con ella se podría explicar todo el misterio cristiano. Sin duda, definiéndose a sí mismo como el camino, quiso decir que debemos caminar como Él caminó. Debemos vivir como Él vivió, realizar su mensaje. Caminar, por tanto, como Él caminó. Pero, ¿qué camino tomó Jesús? Siendo Hijo de Dios, que es amor, vino a la tierra por amor. Vivió por amor, irradiando amor, donando amor, llevando la ley del amor, y murió por amor. Después resucitó y subió al cielo, cumpliendo así su designio de amor. Todo por amor, hacia ustedes, hacia mí, hacia todos. Podemos decir entonces que el camino recorrido por Jesús tiene un nombre: amor. Y que nosotros, para seguirlo, debemos recorrer este camino, el camino del amor. Amor. Y alguien podría preguntarse: ¿pero qué tipo de amor tenía Jesús en su corazón? ¿Con qué amor actuó? ¿Cómo es el amor que dejó aquí en la tierra? El amor que Jesús vivió y que nos trajo es un amor especial y único. No es un amor como ustedes podrían imaginar. No se trata, por ejemplo, de filantropía, ni de simple solidaridad o benevolencia. No es pura amistad o afecto, como el que pueda sentir un joven por una joven, o una madre por su hijo. Ni tampoco es la no violencia. Es algo excepcional, divino. Es el mismo amor que arde en Dios. A nosotros Jesús nos dio una llama de aquel incendio infinito, un rayo de aquel inmenso sol. Es algo extraordinario, en lo que pensamos poco y que en cambio, tomándolo en consideración, nos haría potentes. Amor divino, encendido en nuestro corazón con el bautismo y con la fe, alimentado por los demás sacramentos, don de Dios, pero que pide también
toda nuestra parte, nuestra correspondencia. Tenemos que hacer fructificar este amor. ¿De qué manera? Amando. No somos plenamente cristianos si no damos nuestra aportación segura. Y amando, seguiremos a Jesús camino. Pero, ¿a quién amar? Amar a Dios es ciertamente nuestro primer deber. Y después amar al prójimo, a cada prójimo. O también amar al prójimo que se ve como prueba del amor a Dios al que no se ve. Toda la ley, de hecho, todo lo que debemos hacer, alcanza la plenitud, dice San Pablo, en un solo precepto: amarás al prójimo como a ti mismo. Jesús, camino, pide el amor al prójimo. Pero existe una medida en este amor. Es necesario amar al prójimo como a uno mismo, como a nosotros mismos. Tal vez nunca hemos comprendido del todo esta exigencia de Jesús, ni hemos conocido sus consecuencias. Se puede realizar, nosotros lo hemos probado, también muchos de ustedes, y es algo extraordinario que hay que probar. Se puede realizar si tomamos en serio ese cómo a nosotros mismos, si lo tomamos al pie de la letra. Ese cómo significa precisamente cómo. Debemos poner al prójimo entonces a nuestro mismo nivel. Y esto comporta un cambio total de nuestro modo habitual de pensar y de actuar. En general, y ustedes lo pueden confirmar, el amor hacia nosotros mismos supera mucho más que el amor hacia los demás. El amor cristiano, en cambio, nos pide que nos preocupemos de los demás como de nosotros mismos, siempre y en cualquier ocasión. Es comprometido actuar así, pero es una experiencia que vale la pena hacer. Yo la recomiendo siempre, y enseguida veremos que no todo acaba ahí. De hecho, este modo de amar tiene consecuencias imprevistas e importantes. Alrededor de quien ama de este modo, nace algo nuevo. Este amor impacta y atrae a nuestros prójimos que, sintiéndose amados, muchas veces preguntan el porqué de nuestro comportamiento y a menudo quieren compartirlo, empezando también ellos a amar. De este modo, el amor llega a ser recíproco. Y personas que, aun siendo cristianas, vivían casi indiferentes las unas con respecto a las otras, se reaniman, se ponen a vivir la comunión recíproca, se compaginan y hacen que sea visible la comunidad cristiana, dando así la idea, viviendo solo esta única palabra de Jesús, dan la idea del cambio, de la revolución que puede provocar el Evangelio. Pero, ¿cómo hay que considerar al prójimo para poderlo amar de este modo? Creo que todos recordarán, queridísimos jóvenes, la estupenda página del Evangelio que se refiere. Muchos de ustedes son estudiantes, pero al final tendremos un examen bastante... Pero lo bueno es que ya sabemos las preguntas. Jesús dirá: tuve hambre y me diste de comer. No tenía tienda y me cobijaste en la tuya. No tenía saco para dormir y me diste el tuyo. No tenía comida y me diste de la tuya. Esto nos dirá, por lo que ya nos podemos preparar con bastante tiempo para este examen. Con esto, Jesús afirma que ha considerado hecho a Él lo que le hemos hecho a cada persona. De hecho, Él es el destinatario de cada acción nuestra, buena, indiferente o mala. Lo toma todo sobre sí.
Un bofetón que se da al prójimo es Jesús quien se lo toma. Un pedazo de pan es Jesús quien se lo come. Así. Él se esconde, por decir así, detrás de cada ser humano. De modo que si queremos recorrer su camino, no podemos decir, este es simpático, aquel es antipático. Este se lo merece, el otro no. Este es bello, ese es feo. Ese es católico, ese otro no. Ese es hindú, ese es ateo, ese es negro, ese es blanco, este es hombre, esas mujeres, ese es amigo, aquel enemigo. No podemos decir así. Tenemos que decir más bien, aquel es Jesús, aquel es Jesús, aquel es Jesús. En nuestros prójimos está presente Jesús y encontrarse con ellos es encontrarse con Él. A diferencia, por tanto, del amor simplemente humano, el amor que Jesús encendió en el mundo no hace distinciones, y esto es importante, no hace acepción de personas, es un amor dirigido a todos. Y a lo largo del día tenemos ocasión de encontrar a muchos. Ustedes además, con esta peregrinación, cuántos prójimos, cuánto amor, cuánto Jesús ha acariciado o tratado mal. De hecho, el Evangelio dice que el Padre hace salir el sol sobre malos y buenos y sobre todos. Pero el amor cristiano tiene otra característica. Hasta ahora hemos entendido que tenemos que amar como a sí mismo. Amar a todos, todos, todos. Otra característica que lo distingue del amor humano es que no es como el del mundo, donde muchas veces se ama porque se es correspondido. Y esto es bello. El amor cristiano es el primero en amar, es el primero. No espera ser amado, se lanza con empuje. Tendrán un montón de ocasiones durante estos días para prepararse para la venida del Santo Padre. Es como el que tuvo Jesús en su corazón cuando en cruz murió por nosotros, que todavía éramos malos. No le decíamos que éramos buenos o que le amábamos. Y Él fue el primero en morir. El amor verdadero hacia el prójimo es el primero en amar. Nosotros, discípulos de Jesús, tenemos que ser los primeros en amar. Entonces, estas son las 4 características del arte de amar cristiano. Amar a los demás como a uno mismo. Ver a Jesús en todos. Amar a todos y ser los primeros en amar. Este es el gran arte de amar. Y esto sería suficiente, no solo para ser cristianos, sino para hacernos santos todos. Pero yo tengo que hacer una catequesis y por eso continuar el camino del amor. Pero tratemos de comprender aún más el amor para actuarlo mejor. Amare. Amar. E da dove cominciare? Pero ¿por dónde comenzar? Por quien tenemos más cerca, tú. Todos los que están más cerca de mí. Prójimo, de hecho, quiere decir el cercano, el más cercano. Por lo tanto, hay que amar a cuantos nos encontramos. Desde la mañana, cuando nos levantamos, hasta la noche, cuando nos acostamos, toda relación con los demás tiene que ser vivida con este amor, con esta caridad. En casa, en la universidad, en el trabajo, en el deporte, durante las vacaciones, aquí, en Santiago de Compostela, en la iglesia, en la calle. Tenemos que aprovechar todas las ocasiones para amar. Si lo hiciéramos así, veríamos qué revolución, pero lo vamos a hacer. Todas las ocasiones para amar, viendo a Jesús en todo sin olvidarnos de nadie y siendo los primeros en amar. Habría que aprender todo esto de memoria. Existe además un modo típico y práctico para realizar este amor. ¿Cómo hay que hacer? Son 2 palabritas. Hacerse uno con el prójimo. Lo explico. Hacerse uno con cada hermano, que significa entrar lo más profundamente posible en el ánimo del otro. Comprender realmente sus problemas, sus exigencias, sus dificultades y sus alegrías para poder compartirlo todo con él. Inclinarse hacia el hermano. Hacerse débil con los débiles, hacerse todo a todos, diría San Pablo. Hacerse, en cierto modo, el otro. Y esta es una bella frase. Hacerse el otro.
Como Jesús, que siendo Dios, se hizo hombre por amor. Y aquí tenemos el ejemplo. De este modo, el prójimo se siente comprendido y aliviado porque hay quien lleva con él sus pesos, sus dolores y comparte sus dificultades. Hacerse uno con todos, en todo, excepto en el pecado, se comprende. Vivir el otro. Vivir los otros. Esto es un gran ideal, esto es superlativo. Y no seguir llevando una vida replegada en nosotros mismos, en nuestras cosas, en nuestras preocupaciones, en nuestras ideas, en todo lo que es nuestro. ¡Basta! Estaríamos fuera del tiempo. El tiempo actual nos exige esto. Hacernos uno no solo sentimentalmente, lógicamente, o con palabras, o solo con la compasión, sino concretamente, con hechos, un pedazo de pan, un espacio en el prado, algo que deban ceder. Jesús amó concretamente, curando a las personas, resucitándolas, lavando los pies a los discípulos. Era concreto su amor. Amar entonces, vivir amando. ¿Y cuáles son las consecuencias que lleva consigo esta vida? La primera es esta. Amando de esta manera nos encontramos en las condiciones necesarias para seguir a Jesús. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo, y segundo, tome su cruz. Si yo pienso en los demás, comprenden que ya me renegué a mí misma porque yo ya no estoy. Ya no vive mi yo. Por tanto, es una condición para seguir a Jesús en su camino.